Bienvenidos, hijos del rol, una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una emisión especial de Teco Libros. Aquí está el té, aquí están los libros, y aquí está mi amigo Marcos para acompañarnos en esta edición, esta charla, este coloquio, este simposio, lo que sea que lo queráis llamar, hablando de dos grandes autores que a ambos nos gustan mucho, aunque yo soy Joder. más de Lovecraft y él es más de Tolkien. Y hablando de cómo se relacionan, cómo se diferencian también y digamos y en general hablando de lo mucho que nos gusta y dando un poco de nuestra opinión. Y en fin, Marcos, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí con mucho calor, que no hace tan buen tiempo como en Inglaterra, con una taza de la Universidad de Alcalá, vale, da igual, con una taza de la Universidad de Alcalá que no tiene té, porque no tenía té, pero tiene algo que espero que sea limonada. Y nada, aquí a hablar de lo que tú me preguntes. No, a ver, oye, tampoco que yo aquí no soy el entrevistador simplemente. Aquí No, no, ya, esto es ya, una pero conversación bien, entre bien, pares. no tenías que hacer algo de meter publicidad o algo Ah, así. sí, la publicidad. Gracias por recordármelo, amigo Parece Marcos. mentira que el canal sea tuyo. Efectivamente. Recordaros que mañana a las 4 de la tarde tenemos la primera partida de nuestra nueva campaña de rol con el juego de Hunt the Wicked, con nuestros jugadores habituales de los hijos del rol, que por fin volverán al canal después de una serie de temporadas de exámenes y otros inconveniencias que nos han evitado que aparezcan por aquí. Yo como tengo trabajo esas cosas ya no... ah, pero bueno, Por ahora, que con por esto del Brexit ahora igual te deportan. es verdad que lo mismo me tengo que ir del país. Sabremos que, bueno, os mantendremos actualizados en las noticias sobre mi estado civil. Y Cualquier día grabas un capítulo desde la mitad del Canal de la Mancha. ya veremos si ahora con el Brexit pues no lo tapan, ¿sabes? Porque... Pero bueno. Mejor no nos metemos en política Sí, que por ahora, al menos hasta por ahora. ahora. Y nos vamos a centrar en lo que hemos venido a hablar, que es H.P. Lovecraft y J.R.R. Tolkien. Dos autores. Ah, HP, pero JRR, ¿no? Ya Bueno, empezamos aquí con el doble rasero, yo no sé. es que estoy más... ¡Ah! Venga, empieza, anda, que si no empezamos ya J.R.R. en. Tolkien. ¿Te parece así Eso mejor? sí, Sí. sí. Venga. Venga, empieza. Y ¿De bueno, qué quieres hablar? primero así un poco el motivo por lo que me interesaba hacer esta charla, aparte de porque porque das una excusa para traer al canal a Marcos. Y, y, Que si no lo hablamos, vamos. y porque las conversaciones entre nosotros habituales pues acaban derivando o en Tolkien, o en Lovecraft, o en Big Bang Theory. O sea, son esos tres temas. Podemos empezar hablando de la situación geopolítica en Asia y acabar hablando de Tolkien o, O o- de Big Bang o de Big también, Bang pero Theory o de las tres cosas. O sea, como hacen pocas referencias, bueno, que me estoy yendo del tema. La eso. principal razón es que son digamos, autores que han definido sus géneros, digamos, por completo. Realmente los géneros de la fantasía con Tolkien y el horror con Lovecraft no podrían ser entendidos como son ahora mismo sin la influencia de estos dos autores. Y además porque pensando y hablando con Marcos y siempre de estas cosas, hay más similitudes entre ellos de lo que os pueda parecer en un principio. Y de hecho, hablando de su influencia, hoy me he estado viendo un vídeo de una conversación así similar entre dos grandes, entre dos ilustres personas como nosotros, que son una conversación entre Stephen King y George Martin. Yo creo que lo de la silla esta va a ser un poco un inconveniente, pero bueno. Nah, no, Tú no te sigue, yo me preocupes. sigo aquí peleando. Y es curioso porque los únicos dos autores que han mencionado como influencias de ambos son Tolkien y Lovecraft. Y esto es un vídeo que he visto hoy que no tenía que no tenía planeado nada de eso. Mucho antes, lo he visto mucho después de planear este vídeo. Y es curioso realmente ver hasta qué punto han influenciado a los que podíamos ser los que dos autores más conocidos y realmente los autores más importantes de sus respectivos géneros en la actualidad.
Sí, realmente, ahora comento una cosa relacionada con eso, espera un segundo. Vale. Bueno, Marco se ha tirado por la ventana porque no le gustaba el té. No, es broma, ya estoy aquí. Que tengo un problema entre la ventana, la cámara y la silla esta. Bueno, eh, volviendo al tema ese, el otro día me acordé, digo, lo tengo que comentar en la charla, en la charla esta, en el coloquio, simposio este, que si te fijas, cada nueva, pues yo lo he visto con Tolkien, no sé si con Lovecraft también pasará, cada nueva novela de fantasía que sale, Ujú. en la parte de atrás hay una referencia de prensa donde pone el nuevo Tolkien. Yo no sé, ha habido más nuevos Tolkien, aparte la más famosa es la de Canción de Hielo y Fuego, que aparece atrás que pone pues algo parecido. El mayor fenómeno de la literatura fantástica desde Tolkien o algo así. Mm. Es que lo vi también en el del Nombre del Viento y Sí, sí, en, sí, y es en alguno verdad. más. Todos son los nuevos Tolkien. Pero claro, luego hablas con alguien a quien le guste la fantasía y lo primero que te dice es que Tolkien es muy básico, que Tolkien es Mm. muy plano, que Tolkien... Voy a dejar de echar bilis porque me enervo ya con estas cosas. Pero claro, no, es que Tolkien dicen que eso, que es muy básico, pero es que es de donde nace todo. Sí. La literatura fantástica antes de Tolkien, bueno, antes de Tolkien, más que antes de Tolkien, antes de los Inklings, del grupo, Mm. eh, por si no lo conocéis, que es normal que no lo conozcáis, es que ya no sé dónde, eh, del grupo de profesores que se juntaban allí en Oxford, que les gustaba la literatura y tal, y de ahí salieron C.S. Lewis, Tolkien. Antes de eso, la literatura fantástica, prácticamente desde Homero, había sido muy de retazos. Es decir, había gente que escribía, por ejemplo, Dickens, Mm. como mucho, pues escribía cuento de Navidad, pero eso realmente no es literatura fantástica, es literatura que puede ser histórica o semi de terror, pero que utiliza elementos fantásticos, pero no Mm. literatura que fantástica pura, por así decirlo. Sí, sí, Es decir, era literatura que usaba fantasmas, que usaba gnomos, que usaba duendes, pero todo enmarcado en un mundo que no era fantástico. Entonces, esa raíz de Tolkien de donde nace todo, yo creo. Entonces, yo por eso creo que tiene tanta importancia. sí. Eh, Además es que realmente, es que es verdad, es que realmente cuando pensamos en el género de fantasía, como puede ser yo qué sé, cualquier libro desde George R. R. Martin a, bueno, cualquiera de los que tengo por aquí, de los que he hablado en el canal, realmente es tal y como lo entendemos, fue fundado básicamente por Tolkien y por sus compañeros, pero principalmente por Tolkien, porque Tolkien es digamos, el que digamos, hizo el ideal de cómo se regiría la fantasía a partir de entonces. Y de gente que intentaría seguir su misma línea y gente que por rechazarlo y por intentar hacerlo diferente, creó otros géneros, pero realmente Mm. surgieron a partir de ese rechazo inicial de Tolkien. Como puede ser, Yo creo que bueno, como puede ser Molpok, creo que se llamaba, que es el autor de los libros de Elric y de muchos otros. Él hizo un ensayo hablando de Tolkien y de cómo sus libros pues tenían una moralidad muy cerrada y etcétera, etcétera, y cómo él quería hacerlo diferente. Pero realmente la razón de que él escribía sus libros es porque leyó Lovecraft y dijo esto no me gusta. Y no dejas de ser eso una influencia eh, que sin Lovecraft no habría Murpock y no habría la fantasía. Tolkien o Lovecraft. Tolkien. Se me va Eso. ahora. No habría Murpock y no habría toda la fantasía, digamos, una fantasía baja o fantasía más realista. Todo eso Mm. surgió también a raíz de Tolkien. Sí, además, un poco en esa corriente, ya no estar en contra, sino, por ejemplo, eh, diré, no me acuerdo, bueno, da igual, luego te lo comento. Yo creo que eh, la principal novedad de Tolkien fue crear un mundo
que no era un mundo. La Tierra Media hay que entender que no es un mundo fantástico, es un mundo real que es fantástico. Sí, dentro de Es su... decir, que es es un real. mundo que tiene su historia, sus lenguas, no tiene solo sus personajes. No es el marco. No, hay algo que hay que entender antes de empezar a hablar más en profundidad de Tolkien y Lovecraft, es que Tolkien no cogió unos personajes y los soltó en un mundo que el mundo, para que ese mundo fuera simplemente el marco de sus historias, no. Tolkien creó un mundo, Arda, la Tierra Media, pero se dio cuenta de que esa mitología, si no la daba una salida novelada, no se le iba a leer nadie. Lógicamente tenía razón en muy gran parte, ¿no? Sí, sí. Él, Entonces, ¿qué él hizo? dijo que realmente los libros de Señor de los Anillos y todos esos los escribió como una excusa para describir paisajes. Exactamente, Si tú te fijas, el Señor de los Anillos es. O sea, el Señor de los Anillos es eso, es una excusa. No es. El mundo no es el marco del Señor de los Anillos. No, el Señor de los Anillos es dar una salida a ese mundo que él había creado. Porque, claro, tú como coges gramáticas del Cuenya o del élfico, coges gramáticas, coges líneas de reyes, cronologías, tal. ¿Y cómo publicas eso? ¿Quién se lo va a leer? Pues nosotros, pero ya está. La gente normal no se coge. Entonces, él tuvo que decir, no, esto tengo que dar una salida. Entonces, ¿qué hizo? De hecho, él escribió el Silmarillion, lo primero, Mm. pero aún así, aún siendo una especie de novela, también era muy pesada. Entonces cogió todo ese compendio de mitología que había creado y construyó una novela en la que se hablaba de retazos de esa cultura, de esa mitología. Se hablaba de personajes que no intercedían espacialmente, es decir, no aparecían, por ejemplo, Lucien, Beren, pues hablaba de ellos. Entonces ya la gente pues le puede traer algún anillo y esta gente de la que habla quién es, y ya leer el Silmarillion, pero si no, leer el Silmarillion así a palo seco, sin saber, sin tener nada que ver, pues mucha gente no lo habría hecho. Mm. Entonces hay que entender eso, que el Señor de los Anillos es dar una salida a ese mundo. Partiendo de eso, es a lo que iba, y ya termino y empezamos con Lovecraft para introducirle, porque si no se me va el tiempo. Partiendo de eso, quería leer una cosa, que Mm. yo creo que es desde donde podemos arrancar para entender a Tolkien, para ver cómo él entendía ese mundo como algo realmente real, algo que iba más allá de la fantasía y que había que tomarlo como algo que formaba parte de él y que realmente era un mundo real. Entonces, Vaya. Leo es un párrafo solo. Sí, 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 sé, creo que sé cuál es. Es una carta que escribe Tolkien en 1955 y dice, en el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Tranco sentado en un rincón de la posada, y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria habían sido nada más que un nombre, y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de los Lorien antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos vivían muy lejos, pero el bosque de Fangor fue una aventura inesperada. Nunca había oído hablar de la casa de Eor, ni de los senescales de Gondor. Lo más inquietante de todo fue que nunca se me había revelado la existencia de Saruman, y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. Para mí, esto es lo que resume lo que es Tolkien y lo que es su obra. Es decir, para él la Tierra Media era un mundo a descubrir. O sea, hay una cosa que dice en la biografía de Humphrey Carpenter, que os la recomiendo si no la habéis leído, que él no crea la Tierra Media, él la descubre. Mm. La descubre y habla sobre ella, pero no la crea. La Tierra Media ya estaba ahí. Y partiendo de esa base, hablaremos de Tolkien hoy. Vale. Y yo, digamos así, ya que tú has hecho, digamos, tu introducción a Tolkien, Tolkien 101, voy a hacer un poco así de Lovecraft y digamos, de cómo entiendo yo digamos, de dónde nacen las historias de Lovecraft y su pasión por escribir, digamos, su pasión, no sé yo si pasión, pero su necesidad más bien de escribir. Y es que Lovecraft fue siempre una persona muy, muy complicada, por decirlo de alguna forma. Yo creo que llevó una vida bastante triste, podríamos decir. Durante su adolescencia pasó una etapa en la que prácticamente no salió de su casa, no hizo nada. Unos cuantos años que realmente no, prácticamente no hizo nada. Estuvo completamente inmóvil. No se sabe muy bien, pero suponemos que pasando algún tipo de depresión muy profunda. Y realmente
cuando salió es más o menos cuando empezó a escribir de nuevo. Cuando empezó a escribir. Él cuando era pequeño decía él siempre idealizó su infancia. Él decía que siendo pequeño le encantaba jugar en el jardín de su casa y descubrirlo y explorarlo y que se imaginaba toda clase de mundos y aventuras en él. Y que sin embargo cuando se vio obligado a crecer que toda esa fantasía, toda esa ilusión se desvaneció. Y él de hecho decía que la adultez es el infierno. Eso es una frase suya que dijo. Y yo creo que digamos esa incapacidad para digamos, adaptarse al mundo y ese dolor y ese miedo, sobre todo ese miedo a aceptar el mundo externo, el mundo fuera de esa fantasía inicial de su infancia, su miedo al mundo real, es de donde nace sus historias, de su miedo al mundo y además de la forma tan concreta de su visión concreta del mundo, porque Lovecraft, como ya sabéis, era un materialista, no en el sentido de alguien que le gustaba tener cosas caras, sino un materialista en el sentido de que creía que lo único que existía es el mundo físico, el mundo material, y que no existía ningún tipo de vida o existencia vida más allá de la muerte, o existencia dualista o nada por el estilo. Lo físico era lo único que había. Las leyes físicas era lo que regían todo. No había era un completo ateo, era un completo monista. Digamos, para él ese universo vacío de cualquier tipo de existencia más allá de lo físico, realmente él lo veía como un universo sin sentido, un universo completamente ignorante de lo que le y de lo que le ocurría a los seres humanos, en el que los seres humanos no realmente no tenían ninguna importancia, no eran más que partículas, carne yendo de un lugar a otro, sin ningún tipo de fin o sentido, sin ningún tipo de consecuencia. Y ese miedo a ese mundo desconocido y frío que no le importaba nada de lo que le hiciera y de que él no tenía ninguna importancia, ese miedo yo creo que lo condujo a través de sus libros. No realmente, no creo que realmente él lo hiciera de forma consciente, que dijera, tengo esta filosofía, aquí voy a contarla en mis libros, a diferencia de otros autores. Él creo que simplemente cuando escribía, ese miedo y esos conflictos internos se volcaban sobre los libros sin que él pudiera hacer nada desde lo más profundo de sus conscientes surgían y acababan en las páginas, creando ese particular mundo de los mitos de Cthulhu, las particulares criaturas que eran representaciones de esos miedos y de ese universo ignorante y frío eh, digamos que le permitían expresar esas inquietudes que tenía él y ese profundo terror existencial. Digamos, es ahí creo que es yo creo que es de donde nace realmente sus historias y donde podemos empezar a entenderlo como sus historias y por qué escribía y cómo las escribía. No sé si tú ¿Y quieres... qué papel crees que juega ahí también lo desconocido? Más que... Porque yo siempre que leo a Lovecraft, como que hay un gran componente de desconocimiento, de lo desconocido y lo inabarcable. Exactamente. Es decir, Tienes toda la razón. Hay una frase que es de un libro que escribió él hablando de un ensayo, hablando de la ficción, de lo extraño, la weird fiction, y distintos autores que le gustaban. Realmente es un libro analizando los autores que más le gustaban y que le influenciaron. Y en ella decía que es una frase súper conocida suya, que es que el miedo más antiguo de la humanidad, que el sentimiento más antiguo de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. eso me recuerda a otra frase suya
que me gustó mucho, la tengo por ahí apuntada, ¿no? Que decía algo así como, porque en el de la llamada de Cthulhu, cuando, cuando le habla de que el protagonista habla de que ha visto a Cthulhu en un sueño, y entonces la sonora está y dice que como algo tan antiguo le ha podido, que si es algo tan antiguo, ¿cómo ha podido llegar a sus sueños? Y le dice, los sueños realmente son más antiguos que la ensoñadora Tiro y que la gran Babilonia cerca de jardines. Es decir, al final, en los sueños, yo creo que él veía una conexión con eso precisamente tan desconocido. Con un mundo que realmente cuando estás despierto no accedes a él, porque la sociedad en la que vives, los límites morales, por así decirlo, te han prefijado tanto que estás limitado, por eso estás como segmentado en un mundo que te han dado esos esas convenciones sociales. Pero en los sueños a veces esos límites se pueden romper Sí. y puedes acceder a miedos, a placeres también, a miedos, a placeres, a deseos que en tu yo despierto, por así decirlo, no te está permitido por las limitaciones sociales. Como que en los sueños vives en accedes a un mundo donde el instinto puede estar por encima del instinto y dentro de ese instinto también el instinto del miedo puede estar por encima de la razón, por así decirlo. De la razón civilizada que rige en tu yo consciente de cuando estás despierto. Entonces yo creo que por eso él se centraba tanto en el papel de los sueños. Sí. Además, es que para Lovecraft los sueños es un tema muy, muy importante. De hecho, él escribió una serie de sus historias, están ambientadas en un mundo que se supone que es un mundo al que accedemos a través de los sueños y que existe, pero que, digamos, solo accedemos a él cuando soñamos. Que, digamos, ese mundo, a veces cuando soñamos éramos capaces de llegar a ese mundo a través de ellos. Y para más Inri, él durante una época en la que estaba ya un poco cansado de publicar historias y no sacar dinero y que prácticamente está en la pobreza, siendo escritor, dijo que para para lo que le valía, debería dejar de escribir y simplemente dedicarse a soñar. Porque muchas de sus historias están basadas en sueños suyos. También, yo ahí creo que confundimos un poco. Me acuerdo de una frase de Dumbledore que decía: dejad que duerma. En los sueños encontramos un mundo enteramente nuestro. Yo creo que eso está distorsionado. O sea, realmente en los sueños no estamos en un mundo enteramente nuestro. Hay veces que estamos en un mundo dentro de los sueños que nos es verdaderamente hostil. Entonces, yo creo que estamos en un mundo ya no enteramente nuestro, sino enteramente donde nuestra mente es como se muestra como es. Pero realmente no es donde nosotros elegimos lo que queremos hacer y lo que. No, por eso existen las pesadillas, ¿no? Porque no es un mundo. El reino de los sueños no es un mundo donde es todo enteramente nuestro, sino donde nosotros vemos las cosas quizás como realmente no voy a decir son, sino como realmente las percibiríamos. Lo que pasa que, por ejemplo, tú ves un árbol cuando estás despierto y ves un árbol. Sin embargo, ves un árbol seco en un sueño y a lo mejor te da más miedo que 100 fantasmas en una película de terror. Es a lo que me refiero, es a lo que te evoca y lo que ya no sientes, sino ves o ve tu mente en el mundo de los sueños, es diferente a lo que. Porque está libre de las convenciones sociales, por así decirlo, libre en algunos sentidos. Y también libre, digamos, de
es algo que es un producto de tu mente, pero también está libre, digamos, de la parte consciente de tu mente que realmente Claro, censura. claro. En los sueños tú no eres capaz de decir, no voy a pensar, o sea, hay veces que dices, no voy a pensar esto porque, joder, qué burrada, simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces en los sueños no tienes esa decisión de decir, yo no quiero entrar en este territorio porque es escabroso, porque es oscuro, es turbio. No, en los sueños no tienes ese control. Entonces, Claro, es el por eso, inconsciente puro y duro. exacto. Claro, por eso me hablaba del instinto antes. Y yo creo que de eso hay mucho en Lovecraft. Es que simplemente la manera de narrar es muy. Yo la relaciono mucho con los sueños. Eso de cuando utiliza los adjetivos arquitectónicos para describir una sensación, cosas así, me parece muy de eso, de describir sueños más que realidades. Mm. Y eso me parece muy interesante. Yo creo que eso, sí, realmente Y como ya he dicho, Lovecraft, creo que realmente cuando escribía él, realmente hacía historias. Yo creo que en eso se diferencia de Lovecraft. Yo creo, de esto no, Tolkien. de Tolkien, siempre lo confundo. Yo creo que que él creaba, que él creaba historias de personajes a los que le pasaban cosas. Pero el mundo y las cosas que le pasaban a esos personajes y todo lo que les sucedía, todo eso creo que salía directamente de su inconsciente sin que él pudiera evitarlo. Él hacía una historia de terror de estas pulp, eh, pero esa historia se poblaba de las criaturas, de los mitos de Cthulhu, se poblaba de universos inexplorados, se poblaba de alienígenas, se poblaba de horrores, y que esos horrores realmente no provenían directamente de su inconsciente, de su parte más, de su mente más profunda, y por tanto directamente de los sueños. No sé si es Sí, la lo que pasa percepción. que Mm. es que estaba buscando una cosa del Silmarillion ahora mismo, pero bueno, luego la busco. Eh, yo creo que eso, ese componente de los sueños tiene mucha importancia y yo creo que lo que te iba a comentar antes solo lo he visto en esa manera de describir y tal. Quizá la única que he visto narrar así es Mary Shelley. Mm. Frankenstein es muy diferente, quiero decir, no es el mismo tipo de terror, pero sí que es un terror donde se mezcla un poco lo que donde el enemigo, yo lo que veo de Lovecraft y Mary Shelley es que el enemigo no está tanto fuera, no es tanto Cthulhu o el mal llamado monstruo de Frankenstein, como el yo interior. Es decir, lo que te provoca ver lo que le provoca ver a Víctor Frankenstein cuando a su creación viva, Mm. el dilema entre el límite de la moral por lo que ha hecho y el instinto realmente de aborrecerle, eh, yo creo que el libro trata más de eso realmente que de un terror de algo externo. O sea, es más algo dentro de la propia persona, Mm. algo dentro de mundos desconocidos, de abismos desconocidos dentro de la propia persona que algo del exterior, que de un ser exterior que externo, que amenace tu integridad física, por así decirlo. Sí, yo creo que eso es algo fundamental y es que Lovecraft, las criaturas monstruosas no son realmente, son metáforas o digamos conductos para expresar Eso realmente me refiero. miedos internos, que es el miedo a lo desconocido, el miedo a que el ser humano no tenga importancia, el miedo a todo lo que, digamos, a todo lo que no podemos entender y que no podemos alcanzar o que no podemos aceptar. Y creo que quizás ahí tenemos la primera gran diferencia entre Lovecraft y Tolkien. Eh, Diferencia, pero también creo que hay similitudes. Digamos que siempre se ¿En ha qué dicho, sentido? Tolkien siempre realmente él siempre se ha dicho que sus historias son, digamos, en el que el bien y el mal están muy bien definidos y están
opuestos y son, digamos, cosas externas, realmente que en existencia real. Mientras que Lovecraft, Sí, el concepto de bien y mal no existe. Cthulhu y los antiguos no son malos, son amorales. Realmente el hecho mm, de que nos destruyan o nos vuelvan locos no es les da igual. realmente ni siquiera lo somos tan insignificantes en comparación que ellos Mm, que no tienen ninguna consecuencia. No hay ya, y, y digamos esa es la idea que Lovecraft quería transmitir, que realmente nosotros no tenemos ninguna importancia. Y la forma que tuvo es creando estos seres tan poderosos y tan grandes y tan incognoscibles, que nosotros en comparación no tenemos ninguna importancia. Y para eso, y de esa, digamos, era su forma de decir que así es como es, y que, y que sí, quizás la obra de Tolkien es verdad que los humanos, los elfos o los hobbits, sí que es verdad que son la medida de todo, por así decirlo, que la Tierra media existe para ellos, por así decirlo, no, no hay nada más, no hay nada externo que sea tan grande que en lo que ellos no puedan influir. sí. Es decir, incluso lo más cercano que serían a un dios, que serían los Valar, siempre están personificados. Entonces Mm, son como hombres más poderosos, no tienen una inabarcabilidad como lo tienen las criaturas de Lovecraft. Que eso sí que creo que tiene razón. Es verdad, a veces con lo que Tolkien hace mucho, con lo que se puede comparar lo desconocido y lo inabarcable con Tolkien es con la oscuridad mm, en general. Es decir, no con Sauron o con personajes así, no, con el ente de oscuridad. la Que eso me idea. recuerda mucho también a. Sí, la idea de oscuridad, que eso me recuerda mucho también a Michael Ende, a la historia interminable, Mm, con el concepto de la nada. sí. Es decir, no es que. Y con Tolkien pasa un poco igual. Si tú lees un poco en profundidad la obra de Tolkien, la oscuridad no es mala. Es algo que existe y Mm, que los malos son los que usan esa oscuridad, Sauron, son los que usan esa oscuridad para dominar o para gobernar. Pero la oscuridad como tal no es mala, simplemente existe. mm, ¿Qué pasa con la nada en Michael Ende, en la historia interminable? Tampoco es mala, simplemente existe y por lo que pasa que porque al existir la nada, irremisiblemente deja de existir el mundo, fantasía en este caso, pero eso no significa que sea mala. Es decir, por su existencia no es mala. En ese caso, la el, el equivalente de Michael Ende a Tolkien ujú. sería el que usa esa nada para hacer algo realmente malo. En el caso de Tolkien sería, bueno, perdón, Bueno, Marcos está teniendo dificultades técnicas ahora mismo, así que mientras tanto, pues, bueno, ala, mete algún anuncio que voy a beber agua. bueno, pues mientras tanto, si o hacemos aquí una pequeña pausa, bueno, comentaos así de próximas cosas que vamos a tener en el canal. Hace poco, bueno, ayer, aunque ayer no pude leerlo, hoy la primera vez que le pude echar un vistazo, pues ya salió el juego de rol de Hora de Aventuras de No Solo Rol, publicado por No Solo Rol, que apenas he podido echarle un vistazo porque he llegado a casa a mediodía y lo primero y he estado preparando este vídeo, pero en cuanto pueda ya os adelanto que haré partida y cuando reciba la edición física, que Dios sabe cuándo, porque me lo tienen que enviar aquí a Inglaterra y que me ha costado bastante, pues ya haré una reseña o algo por el estilo. Así que estaos atentos. Y bueno, ya vuelve Marcos, Ya, que ha sido atacado, sigo vivo, que está siendo sigo. consumido por la nada, pero se resiste. Bueno, lo que estaba diciendo, que en este caso, bueno, no me lo puedo creer. A ver,
Eh, en el caso de la historia interminable, realmente el malo, por así decirlo, sería Mork, Ujú. como lo es Sauron en, en El Señor de los Anillos, pero no la oscuridad o la nada. No, eso es algo desconocido e inabarcable, que existe y que para lo que nosotros consideramos los buenos es malo, pero que por sí mismo no es malo. De hecho, si no existiera esa nada o esa oscuridad y los que utilizan esa oscuridad para hacer cosas reprobables, no habría buenos tampoco. Mm. Porque para que haya mal, o sea, para que haya bien, tiene que haber mal. ¿Qué opinas? Es interesante pensar que quizás sí que, digamos, Tolkien y algunos otros autores de fantasía eran, digamos, conscientes de, digamos, de esa visión, esa idea de un ente realmente amoral, alejado de cualquier cuestión ética, realmente que no puede, digamos, inabarcable también. Eh, pero digamos, yo siempre pienso, quizás ellos siempre pensaban, intentaban, digamos, centrarse realmente en el apartado del bien contra el mal. Y es interesante pensar exactamente qué, digamos, qué papel o qué visión tenían ellos de ese idea de un ente amoral o de una idea moral, de moralidad, digamos, dentro de su propia cosmología personal. Porque Bueno, realmente está claro, yo creo que ahí está claro si podemos hablar de alguien amoral dentro de esto es Lovecraft, porque Tolkien sí que es verdad que tuvo siempre muy claro que el bien y el mal se contraponían y tal. O sea, eso tenías tu razón, ahí no hay realmente. no voy a darte la razón porque tengo porque no, aunque todo el mundo diga que en Tolkien los buenos son buenos y los malos son malos y ya está, y que es súper simple, Hombre, mira, está ahí Gollum, que tiene épocas y épocas. También claro, hay yo creo que o realmente Boromir. ¿A Boromir le consideramos un personaje malvado? No, simplemente tiene una debilidad en un momento oportuno y entonces sí, yo creo que en Tolkien más que la bondad y la maldad que también están presentes, también juega un papel muy importante la tentación. también, Entonces, pero a lo que iba yo antes de eso es que yo lo que pienso es perdona. que Lovecraft, la idea que tenía no es que haya personas buenas y personas malas. Yo creo que lo que él quería transmitir es que todos nosotros, dentro de todos nosotros, tenemos la posibilidad digamos, de elegir el bien y el mal, y cada día, cada momento es una, digamos, es una elección constante, y que habrá veces que nos dejaremos llevar por la oscuridad y por Sauron y por el anillo, y habrá veces que podremos, digamos, resistir la tentación y tirar el anillo a- al, al pozo del destino, no, Monte del al monte destino. del destino. Pero bueno, sí, como un pozo también. También es un pozo El lleno de Ministerio del lava. Tiempo que nos pierde. Sí, exactamente. Eso que realmente no creo que que eso, que lo que se dice de Tolkien, de que para él todo de lo bueno o malo sea verdad. Él simplemente usaba, digamos, lo hacía así para transmitir su metáfora de eso, de esa lucha interna que tenemos cada Claro, a eso me nosotros. refería yo con lo de la tentación. Que creo que juega un papel muy importante dentro de toda la obra de Tolkien, la tentación. Sí, lo más conocido es el anillo, pero no solo el anillo. Los Silmarils en el Mm, Silmarillion sí, son sí, sí. incluso más poderosos que el anillo en cuanto a tentación. Muchas veces el amor, como la tentación también aparece. También ahí hay que tener en cuenta que Tolkien era un católico ferviente. Sí. Entonces, la tentación, el bien y el mal, todo eso está presente. ¿Y qué pasa? En muchas críticas lo que leo es que es una obra muy plana porque siempre está bien y el mal, siempre con la dichosa comparación con Juego de Tronos, de que la política, que no hay buenos ni malos. Pero vamos a ver, pero son obras diferentes. Es que no puedes comparar la fantasía de George R. R. Martin con la de Tolkien. Entonces, no creo que sea ni mejor ni peor. Mm, Simplemente es diferente. Claro, en una época como la actual, en la que ha cogido
tantas cosas ha cogido el relevo de la televisión, las series, pues la obra de Tolkien, publicada ahora, sería, para muchos sería muy lenta. Sería, pues eso, plana, muy lenta, pero lo que ofrece George R.R. Martin es eso, es también movilidad, muchos personajes, estar en constante movimiento. Pero eso va con la época también. Cuando pasen otros 50 años, pues a lo mejor la gente ve la obra de Martin como demasiado dinámica. Entonces, Sí, o claro, no podemos demasiado juzgar algo. amoral, demasiado nihilista. Sí. Claro, es que tampoco. Bueno, en la obra de Martin también hay personajes morales que siguen unos principios como Ned Stark, aunque luego Y lo acaban como mata. acaban. O sea, que... Pero ya, por eso. ¿Sabes? Pero, pero lo que me refiero es eso, que dejando a Sean Bean aparte y que, que su. No se puede medir una. Corremos muchas veces cometemos el error de juzgar una obra por el momento que estamos viviendo. Es decir, no, esta obra es buena porque ahora se lleva esto, esta obra es mala porque ahora se lleva esto. Vamos a ver, pues a mí hay obras antiguas que son clásicos que no me gustan, pero también hay obras modernas que se supone que son la leche que tampoco me gustan. Entonces, juzgar un libro porque ahora Tolkien está desfasado, porque el bien y el mal ya no... Me parece un poco quedarse en lo básico. Mm. Es decir, es verdad que en algunos aspectos la literatura ha superado la narrativa de Tolkien, pero no por eso ha perdido calidad. O sea, Mm. no por eso hay que denigrarlo y decir es que es muy poco complejo comparado con otras sagas. No, Tolkien es lo que es. Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero tampoco, yo creo que no debemos caer siempre, siempre en la comparación. Porque, a ver, la comparación, pues siempre habrá uno que le guste más Martin y otro Tolkien. Pero sí, yo creo que si siempre vamos a la comparación, al final no disfrutamos ni de un libro ni de otro. Claro. Como pasan muchas cosas en la vida. Claro, yo pienso que el hecho de que sea diferente y de que tenga una visión diferente no significa que sea mejor o peor, yo qué sé. Además de que tenemos que entender también, es como si dijéramos ahora que la Mona Lisa está pasada de moda porque es demasiado realista y tendría que ser todo abstracto y figurativo. Ambas cosas son válidas, ambas cosas son arte de diferente estilo y que, digamos, tienen diferentes objetivos y diferentes valores. Pero sí, cada uno tiene su propio valor dentro de su, digamos, de su estilo. Que no por Hmm. ser diferentes uno es mejor o peor. Yo creo que tendríamos que juzgar la calidad de una obra, digamos, en sí, no una obra. Pero eso es Eh, como cuando lees, eso es como cuando lees una obra de un escritor de la Edad Media. mm, Pues vamos a ver, lógicamente tendrá comentarios que ahora a nosotros nos parecerán burradas. Como decir que, yo qué sé, que, por ejemplo, de la Edad Media, no, de la Edad Moderna. Por ejemplo, habrá obras que digan que los negros, que los indios son inferiores. O si lees algo de las Indias y tal. Lógicamente, en la sociedad lo ha superado. O que algunos en la sociedad lo sí, hemos superado. la gente, Y el racismo ya. sí, la gente Claro, a eso me civilizada. refiero. Y el racismo ya. Y el racismo se ha superado en la sociedad y por tanto en la literatura en algunos aspectos, no todo Sí, el, sí. no todo el mundo y tal. Pero por eso no hay que juzgar esa obra literariamente y denigrarla porque sea así. O sea, porque un personaje diga o porque el autor diga que los indios son inferiores. Vamos a ver, si tú tienes cultura y tú has leído y sabes lo que estás leyendo, puedes apreciar las cosas buenas y las cosas malas de esa obra y puedes apreciar algo que es quizá más importante, en qué momento se escribió. Mm, Decía Alejandro Dumas, bueno, D'Artagnan, creo que decía, en Los Tres Mosqueteros, que no hay error más grande que juzgar los hechos de una época bajo la visión de otra. mm, Para nosotros ahora es muy fácil decir que joder, que capullos eran en el siglo XV. Vamos a ver,
nosotros lo estamos viendo bajo nuestra óptica. Mm. Entonces, no puedes juzgar igual lo que se hacía, lo que se escribió en una época desde el punto de vista de otra. Mm. Porque es una burrada. Entonces, en este caso, juzgar a Tolkien porque su obra tiene un fuerte componente católico, Mm. pues me parece no ni bueno ni malo, me parece inútil. Porque es decir, vamos a ver, es que cualquier obra de cualquier de cualquier escritor de la Inglaterra de esa época va a tener esos valores y va a tener ese bagaje cultural. Mm. Entonces, no, yo creo que hay que extraernos de eso y quitarnos el manto de criticar todo porque esto está desfasado, porque esto está... Vamos a ver, lógicamente, pues si ya lo hemos superado esas cosas, vale, pero lo que no podemos hacer es ver lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en una época bajo nuestro cristal de esta. Claro, además, hablando de eso, no es algo que sea exclusivo de Tolkien, sino que Lovecraft es bien sabido que él era profundamente racista y Es xenófobo. cierto, es verdad. Eh, y realmente, a diferencia de otros autores que lo eran, en los libros de Lovecraft está bien claro, o sea, lo dice bastante claramente. Y era racista y xenófobo más de lo que era normal en su época. Así que ni siquiera hay justificación de Claro, poder pero es decir... que lo que no se puede, vamos a ver, pero tampoco te puedes cerrar a eso, es decir, no, tampoco es que estemos, es que parece que si dices eso, estás defendiendo el racismo. No, lo que estás defendiendo es que se puede leer un libro de Lovecraft Mm. y te puede gustar un libro de Lovecraft sin ser racista. Claro. Es que es literatura, no estás, no, en la literatura cabe todo. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero que tú te leas un libro, si tú, lo que hay que hacer es leer ese libro con conocimiento de causa, sabiendo lo que estás leyendo, habiendo leído más, es decir, decía, perdón que le cite, pero decía Pérez Reverte que No, no. a él la gente que más miedo le da es la gente que lee un solo libro. Y es verdad, ya sea el libro que sea un manifiesto político, sea la Biblia, sea lo que sea. Lo que hay que hacer es leer. Mm. Y una vez que has leído todo, bueno, todo es imposible leerlo, una vez con todos esos libros, forjarte tú tu propia personalidad y no dejarte convencer. Pero no denigrar un libro porque el autor sea tal o cual. Mm. Es decir, tú con tu ojo crítico te lees el libro y dices, pues este libro me parece que es bueno por esto, esto y esto. Me gusta la estética. Es que a ti te puede gustar un libro simplemente porque te guste cómo escribe el autor, aunque luego pienses que lo que ha escrito es una basura, ideológicamente. Mm. No me parece que sea algo reñido, que tiene que estar reñido. Mm. Vamos, opino yo. Sí. Am, ¿Qué iba a decir yo? Que estaba pensando yo decir algo. Además, en Lovecraft es interesante porque, como ya decía, él era, digamos, era más xenófobo y más racista de lo que era normal en su tiempo. Yo creo que a diferencia de otros autores, esta xenofobia, este racismo y tiene más relevancia a la hora de entenderla a él de lo que es en otros. Porque creo que porque ese odio por personas de otras razas y bueno, de otras etnias y por los extranjeros y por cualquier persona diferente no creo que sus raíces es ese miedo a lo desconocido y ese miedo a lo que no podía comprender. Eh, y ese miedo es de donde nacen sus historias. Entonces, en Lovecraft ese odio está entrelazado y realmente ese miedo a lo desconocido y ese miedo a los extranjeros casi es lo que en parte impulsa sus historias. Esas personas le creen a él un miedo y una ansia, sobre todo porque Claro, pero, pero, y ese pero miedo eso es lo súper descarga. interesante. No te tienes que quedar. Lo malo es quedarnos en que eso es malo. Sí, lógicamente es malo. Es malo que alguien. Es malo el racismo. Mm. Pero no te puedes quedar en eso. Te tienes que quedar en lo que provocó en Lovecraft Claro. para tratar de entender su obra. Es decir,
A mí, siempre que me preguntan, tal, Mein Kampf sería un libro que debería leer todo el mundo Mm, para entender realmente lo que, para entender realmente lo que pasaba por la mente de Hitler cuando hizo lo que hizo y cuando consiguió hacer lo que consiguió hacer. Entonces, lo que pasa, el problema es leer Mein Kampf sin haber leído antes todo lo que te explica realmente lo que era los nazis, lo que eran los nazis. Entonces, eh, pero leer Mein Kampf como tal, yo creo que es importantísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, como es un libro malo que provocó lo que provocó en la Segunda Guerra Mundial, que provocó lo que provocó en Alemania en los años 30, hay que desterrarlo. No, precisamente lo que hay que hacer es leerlo para no repetirlo. mm. Claro, y Y no sé entonces... por qué te he contado esto, porque realmente no tiene mucho que ver con lo que has dicho, No, pero pero lo por siento. ejemplo, con Lovecraft yo creo que cuando la gente se lea sus libros y se encuentre pasajes en el que habla de razas inferiores y razas y poblaciones que han degenerado con el tiempo y ese tipo de cosas, la actitud que hay que tener es que eh, sí, es malo, ¿vale? Es algo que realmente que no tenemos, que yo creo que no deberíamos compartir y que no No, no, comparto si y no que no compartimos. No, déjame vamos a terminar ver. y que no comparto pero hay que entender que Pero digamos vamos a ver, que leer algo para entender a un autor y para entender un libro no significa que lo compartas. claro eso que hay que entender que eso es parte del autor y que aunque sea algo malo es también parte de Lovecraft y es necesario para entenderlo digamos Nos estamos metiendo en un berenjenal. sí también es verdad o sea pero Vamos a bueno hablar más de los libros, que esto se nos puede ir de las manos. Y no hablar de Lovecraft y de Tolkien, ni hablar aquí de... vale. Que, a ver, ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres que te haga alguna otra pregunta no así? sé lo que tenías pensado Pues de lo así, que íbamos a hablar. hemos hablado así un poco de diferencias. Me gustaría hablar de algunas cosas que tienen en común Tolkien y Lovecraft. Que por ejemplo, una de las eh, que digamos me gustaría comparar es el tipo de influencia que han tenido ellos. Con esto me refiero, por ejemplo, con Lovecraft, y aquí es cuando yo ya saco mis libros. Es que Lovecraft no solo sus historias, no solo y su mundo no solo se queda en lo que escribió él. A raíz de esos libros y prácticamente desde que él empezó a publicarlos, bueno, sus historias, hubo otra gente que empezó a publicar historias dentro de esa misma mitología y siguiendo su estilo. Y digamos lo que se conoce como los mitos de Cthulhu. Y eso es algo que empezó con unos cuantos amigos, que eran fans suyos, y que continúa hasta ahora con libros, a ver que saca alguno por aquí. A ver, este que me lo cogí, este es uno de los mejores. Este, por ejemplo, de Mountain Walker, que es un libro de que se promociona como grandes historias de los mitos de Cthulhu. O algún otro que me llegó hace poco por... A ver si lo encuentro, no sé si lo tengo por ahí. Ah, mira, aquí está. Este de Authun Cthulhu, que es historias de Cthulhu relacionadas con el otoño. Cosas por el estilo. Hay un montón de autores que... ¿Ese de quién es? es de varios autores, es una colección de Ah, historias cortas. Salió por ahí por un Kickstarter y me llegó hace poco. Eh, lo interesante de Lovecraft es que realmente hay autores que no simplemente se han dedicado a imitarle o seguir su estilo, sino que han seguido sus historias y que, digamos, han extendido su mitología, cada uno por su parte. Con Tolkien, su influencia se nota, digamos, en toda la fantasía, pero no hay nadie que haya dicho, pues yo voy a hacer una historia ambientada en la Tierra Media. es verdad, es cierto. Mientras que sí que en Lovecraft, todos los mitos de Cthulhu y eso sí que... Claro, lo que acabas de hablar de ello y tal, pero en Tolkien es verdad que no. También, yo no sé hay qué papel jugará lo de los derechos de autor, porque no son muy amigos la familia Tolkien de dejar que la gente escriba. Hombre, sí que es verdad que se ha seguido escribiendo, lo que pasa que lo ha aunado prácticamente su hijo todo. Mm, Es decir, sí que es verdad que ha seguido escribiendo lo de los cuentos inconclusos,
se ha escrito sobre todo sobre la mitología, los hijos de Urim y tal, los libros Los Cuentos Perdidos, estas cosas que las he ido editando, pero yo creo que más tiene que ver con que no han dejado escribir y en parte, yo no sé hasta qué punto habrá sido bueno o malo, pero eso ayuda a que haya un canon muy establecido, muy bien establecido de la obra de Tolkien. Es decir, no está sesgado como por ejemplo la mitología de Star Wars, Mm. que hay mil autores y ya no se sabe lo que es del universo expandido, de las pelis. Entonces, yo creo que eso es lo que buscaba de Tolkien, no dejar que se dispersara. Es decir, a lo mejor menos cantidad, pero todo muy bien apelmazado. Claro, yo creo que para Tolkien la diferencia entre ellos dos es que para Tolkien la coherencia interna, de hecho de crear un mundo coherente y que se sintiera real, era algo tremendamente importante y por eso para cualquier otro autor, aunque por derechos de autor no hubiera problema, para cualquier otro autor llegar y decir algo sería prácticamente imposible, porque realmente lo que no ha escrito Tolkien, cualquier cosa, yo creo que como fans y cualquiera que nos guste Tolkien, si alguien que no fuera Tolkien o su hijo con las historias que empezó Tolkien o algo por el estilo, si alguien que Uy, llegara y quisiera hacer una historia de Tolkien en la Tierra Media, eso, lo dilapidaríamos, pero pues me había vamos, sido de la... vamos, sería Ya, imposible concebirlo. Mientras que para Lovecraft no era tanto el hecho de crear una mitología cohesionada, con el hecho de crear historias, digamos, en ese universo y con ese tipo de filosofía y que realmente, aunque se supone que los mitos de Cthulhu ocurren más o menos en el mismo universo, más o menos, realmente no es tan importante. Lovecraft cuando solía hacer esto de meter referencias en varias historias, en plan hablar del Necronomicon, mencionar a distintos nombres de dioses en varias historias, pero no era sí, para realmente porque él estuviera preocupado de crear un mundo coherente, era simplemente para crear ya. la, la sensación de un mundo, digamos, más grande y desconocido que había a nuestro alrededor. No, pero no era De, tanto eso de que... todas maneras, de todas maneras que ahí sí que hay una diferencia, yo creo, principal. Es que Tolkien no... Él lo dejó muy claro que él no quería explicar este mundo a través de la Tierra Media. Es decir, él sí que critica algunas cosas que, por ejemplo, lo de que la industria avance y se pierda los árboles y la naturaleza y tal, pero él deja claro que la Tierra Media es una cosa y el mundo real es otra, el mundo en el que vive. Mm, Entonces yo creo que ahí es verdad que como que Tolkien no trata de explicarse a sí mismo a través de la Tierra Media, mientras que Lovecraft sí que trata de explicarse a sí mismo a través de sus relatos. mm. Yo creo que eso es una diferencia Sí, principal. pero también no sé yo si decir que pensar que quizás Tolkien, aunque su intención no fuera esa, no podía evitar realmente trasladar algunas de sus ideas y de sus inquietudes y sus sentimientos a la Tierra Media, ya sea con su experiencia en la guerra o digamos su visión, Sí, sí. su filosofía judio-cristiana la mitología, bueno, de la religión cristiana y, digamos de su visión digamos, del progreso y de la tecnología y todo eso. Que quizás aunque él no quisiera, no sé, un autor no puede evitarlo. Cuando escribe de algo, pues realmente ese algo acaba siendo un Sí, reflejo pero de que la no. persona. Sí, pero que no escribía con esa intención. Mm, Que también eso puede influir. Es decir, también él escribía porque necesitaba dar salida a las lenguas que escribía, mm, entonces yo creo que es más una literatura fría, controlada. Eh, una literatura que, la de Tolkien, que es más cuadriculada, más de estar sentado y escribir y tal, que la de Lovecraft es más pasional, se podría intuitiva, sí, más visceral, sí, de alguna instintiva forma. también. Sí, Como que hay Lovecraft trataba más de plasmar sus sensaciones, sí, de mientras que alguna el Señor de los forma. Anillos, mientras que Tolkien es más
más despegado de su obra. Sí. Sí, yo creo que eso es importante. Sí, yo creo que realmente es eso. Tolkien intentaba crear un mundo. eh, Lovecraft intentaba plasmar sus ideas y para conseguir hacerlo creó un mundo cohesionado. Pero realmente ese mundo cohesionado es un subproducto de su intención principal, que es otra. Mientras que con Tolkien es al revés. El objetivo es crear ese mundo cohesionado y el subproducto básicamente realmente son las historias y los personajes. Casi. Casi exagerando un Sí, poco, pero... lo que pasa que quizás yo veo que Lovecraft tenía menos control sobre su obra de la que tenía Tolkien. Es decir, en cierto modo, la obra de Lovecraft se adueñó también en algún momento de Lovecraft. mm, No sé si me entiendes. ¿En qué sentido? Que a veces era la obra la que le llevaba a él, en vez de él escribir la obra. Sí, ya, sí, desde luego. Yo siempre he pensado, realmente sus obras era un conducto de lo que tenía adentro. Y que él era su forma de sacarlo y de exorcizarlo. Claro, No. a eso me refiero que... Espera un segundo, mm. Aunque que yo se me acaba siempre. de ir esto. La forma en que lo que yo lo veo es que hay esa parte también. Pero realmente yo creo que él intentaba eso, que, que él escribía historias, como he dicho antes, escribía historias pulp que no y esas historias acababan permeadas por todo ese mundo que tenía él dentro y todo ese miedo, realmente. Que él conscientemente no creo que él intentara hacer un tratado de filosofía con sus libros, pero que esa No, no, filosofía pero precisamente por emanaba. eso digo, Sí, sí, pero precisamente me refiero, a eso me refiero, que se le iba de las manos. Es sí, decir, tú sí, lees la obra de Lovecraft y no parece una obra premeditada de este capítulo le termino aquí y aquí empiezo otro. No, no. Él escribe y lo que salga, por así decirlo. Lo que sale es Lovecraft puro, por así decirlo. No sí, hay sí, filtros. A eso es a lo que me refiero de que es tan importante ver que Tolkien sí que a Tolkien sí le veo trabajando en decir este capítulo termina aquí para que la gente se quede impactada con el final este y empieza aquí. Sin embargo, Lovecraft no. A Lovecraft sí. le veo que escribía lo que lo que salía por ese conducto, como tú Sí, dices. además una muestra muy interesante de que él realmente tenía poco control sobre lo que escribía es que en una de las cartas que él también ha intercambiado muchas cartas, están publicadas, en una de las cartas hablando con otro autor al que le estaba aconsejando sobre una historia, le decía que le recomendaba que no usara tantos adjetivos, que se hacía un poco cargante, cosa que él Uy, hacía con Tolkien también hay un... cosa Con Tolkien Que también. Lovecraft hacía un montón. Y realmente creo que a pesar de que era consciente de que eso, digamos, era cargante, no podía evitarlo. Era así como le salía. Pero porque Lovecraft yo no creo que su objetivo fuera vender. No, desde luego que no. Es O decir, sea, él escribía porque, como tú has dicho al principio, él escribía porque lo necesitaba. sí, realmente Entonces, Lovecraft eh, aborrecía digamos, la escritura como trabajo. Eso no le gustaba mucho lo de escribir y no le gusta y realmente no sé. Él era básicamente, que pretendía ser como un caballero inglés, realmente. Yo siempre, como curiosidad, yo siempre he pensado que Tolkien sería el ideal de persona para Lovecraft, un caballero inglés, educado, culto. sí, Eso es a lo que aspiraba sí, Lovecraft realmente. Eh, sí. y Pero realmente, realmente, claro, y para él el trabajo Lovecraft, era algo ya, realmente, no lo hacía por vender. secundario. Claro, y cuando se tuvo que Ya, obligar a ponerse a buscar trabajo, cuando se mudó a Nueva York con su esposa y se tuvo que poner sí, a buscar trabajo, lo odió un montón, porque se dio cuenta de que, uno,
no servía para nada porque se había dedicado a ser un señorito escribiendo en su casa en Nueva Inglaterra, y dos, que lo odiaba, que no le estaba para Vamos, eso. que no quería dar un palo al agua y lo que quería era escribir. Fuera. No se ha Claro. jodido. No, pero Tolkien realmente tampoco escribía como trabajo, es decir, él Mm, daba sus clases en la universidad. Lo que pasa que yo creo que, primero, Tolkien empezó a escribir, yo creo, como analgésico. Es decir, él había venido de la guerra, había visto lo que había visto en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, una guerra como la Primera Guerra Mundial, que era la guerra de trincheras, que era mm, impactó mucho en el momento. Tolkien sale de la guerra, sale el 90% de sus amigos han muerto, entonces yo creo que él se refugia mucho en los libros. mm. Entonces él había leído el Kalevala, él había leído el Kalevala finlandés, había leído la literatura nórdica, la literatura latina y griega. Bueno, este hombre aprendía idiomas como el que habla por la calle, como el que anda por la calle, o sea que Mm. se lo leía todo en lengua original. Tal. Sí, me Había habías leído comentado mucho de alguna vez las. De, que Beowulf se lo leyó en el original o algo por el sí, estilo, sí, sí. Beowulf, toda la literatura nórdica, finlandesa, la literatura de mitología celt, británica, de Chaucer y todo. Entonces, eh, yo creo que se refugió en todo eso porque él veía que el mundo en el que vivía y en lo que se estaba convirtiendo no le gustaba. Claro, Entonces él da una salida a que él quiere vivir en ese mundo, pero no puede. Porque no, primero porque no existe y segundo porque lo más cercano que él había estado a un mundo así, que es una etapa de su niñez en la que vive con su madre y su hermano en un pueblo que se llama Sherhol, en las Midlands de Inglaterra, es lo más cercano que había, pero él ya tiene que vivir en una ciudad, tiene que vivir en Oxford. Eso que no no está puede tan hacerlo, mal, lo que no máximo está que... tan mal, que no está tan Ya, mal. ya, pero para él ya era mucho. Lo máximo que podía hacer era escaparse algún fin de semana a hacer senderismo, como aquel que dice. Entonces, yo creo que para él la literatura fue más un analgésico, una manera de pasar todas las tardes un rato en esas montañas y en la comarca realmente. O sea, era como su rincón en el que cuando él se iba a la Tierra Media era el único lugar donde realmente podía estar tranquilo. Pero no creo que fuera algo como Lovecraft, que fuera un conducto para liberar todo lo que llevaba adentro. No, simplemente creo que era un espacio que él se reservaba para él y para estar en paz, por así decirlo. Ahí creo que podríamos ver digamos, una de las diferencias fundamentales entre Lovecraft y Tolkien. Tolkien es escapismo y Lovecraft es realmente confrontación de lo interno, es confrontación directa de los miedos. Y hablando de Tolkien, lo que me estás contando, se me ocurre que quizás, un poco siguiendo ese tema, es que de la razón por la que él creó un mundo en el que estuviera tan bien definido el bien y el mal es porque él lo que le ha visto en las trincheras, en la guerra, es un mundo horrible de gente matándose entre ellas, en el que realmente era muy difícil ver eh, quién era el bueno, quién era el malo cuando estás rodeado de tanto horror. Y realmente su forma de escapar fue crear un mundo en el que hubiera un orden más, en el que fuera más simple saber quién es el bueno y quién es el malo. Exactamente. Claro, además, si te fijas, en El Señor de los Anillos, las batallas no suelen entrar en detalle de la Mm, suciedad que es la guerra, la muerte, la sangre. Suele ser todo como en las canciones, como en las Edas, como en las canciones de Homero. Es todo como muy épico, muy... Mueres y te matan, pero mueres limpio. sí, No sí, mueres sí. en el barro echando sangre por la boca. No, mueres con una espada en el corazón y pudiendo decir un párrafo al final. Entonces, es como muy unido a la mitología, pues eso, escandinava Mm, y de los antiguos griegos, como muy alejada de lo que es realmente la guerra, en ese sentido. Y yo sí. creo que eso está muy ligado al trauma que él tenía con la Primera Guerra Claro, Mundial. ahí podemos ver que aunque ambos están intentando
lidiar con sus demonios interiores, lo hicieron de forma completamente opuesta. Y otra cosa que me gustaría hablar así de similitudes entre Lovecraft y Tolkien, es que ambos idealizaban mucho el pasado. Y además el pasado que idealizaban era bastante similar casi. Tolkien, bueno, Lovecraft él decía que eso, que su época que había degenerado mucho, que la gente se había vuelto incivilizada y realmente Madre mía, pues que venga la nuestra, que va ya, a flipar. realmente le idealizaba una especie de ideal de los siglos XIX, de caballero inglés, educado, Mm. altivo, que no tenía que trabajar, que se podía dedicar a labores intelectuales. Realmente para él ese era el ideal. Eh, Mm. y para Tolkien también él era también, digamos, él idealizaba también mucho el pasado. Sí, pero Tolkien yo creo que idealizaba más un pasado Ru- más propio rural, de sí, eso, de una sociedad rural, de la Inglaterra de los campesinos, de los hobbits, por así decirlo. sí. Aborrecía todo lo que fuera la industria, las nuevas maquinarias. eh, yo creo que también ligado con su experiencia personal, porque él había vivido, pues eso, en Sherhol, en el pueblecito este, y de repente muere su madre de meningitis, no, Mm, de diabetes, que en aquel tiempo era mortal, y se tiene que ir con una tía suya a la ciudad. Y claro, pasar de estar en un pueblo donde podía ir a jugar con su hermano donde quisiera, donde tenía más libertad, pasó a vivir en Birmingham, eh, donde lo único que podía hacer era asomarse a la ventana y ver chimeneas. Entonces yo creo que eso, unido a la idealización de la literatura esta que hablábamos, de las Edas, de la literatura escandinava y Homero, se une y saca un pasado semi-mitológico idealizado, que es donde él fundamenta la Tierra Media. mm, Es decir, yo creo que la Tierra Media para él es el mundo donde a él le hubiera gustado vivir. Y los malos a los que a él le hubiera gustado enfrentarse, porque yo lo veo como que él hubiera preferido mil veces enfrentarse a un Sauron que a la industria, porque muchas veces cuando lo lees, eh, él habla peor, o sea, describe con más inquina a Saruman, que es quien destruye los bosques y tal, que de Sauron. mm. Sauron es como más impersonal, más, bueno, sí, el malo, hay que matarle, hay que destruir el anillo. Pero como muy, muy, sin embargo, a Saruman le casca bien. Entonces, a eso me refiero, como que tiene pequeñas venganzas con su sociedad y con la industria y tal, pero en general es el mundo donde a él le hubiera gustado. Y de hecho, uno de los mejores capítulos es el del final, el del saneamiento de la comarca, Mm, cuando dan despido de toda la comarca y tal, que es, yo creo, aunque él lo negara luego en una carta a su hijo, es lo que él esperaba de la Inglaterra de posguerra. Que volviera a ser una Inglaterra rural, basada en el campo y no tan basada en. Pero no lo conseguí. Bueno, no lo conseguí, porque no se llegó a llevar a cabo. mm. Sí, realmente ambos, de nuevo, podemos ahí encontrar que ambos intentaron escapar un poco de su realidad. Primero idealizando el pasado, un pasado que realmente no existió nunca tal y como ellos lo imaginaban, probablemente. Y luego ya que creando historias en el que de ficción, en el que digamos esos ideales sí que existieran de alguna forma. Digamos, Sí, yo creo que también el... se me ha ido. No sé qué te iba a decir. Se me ha ido de la cabeza. Que no, se me ha ido. ¿Qué me estabas diciendo? también, hablando de Lovecraft, una de las cosas que leí hace algún tiempo y que me pareció muy interesante es
de quién elige él para ser los protagonistas y quién elige para ser, digamos, los adversarios en sus historias. Sobre todo los adversarios. Adversarios no hablando de los monstruos ahora mismo, sino hablando de los Sí, sino de cultistas. los... Ya. Los cultistas, digamos, los que siguen, los que adoran a los monstruos, los que los quieren resucitar, quieren resucitar a Lovecraft, todo eso. Y quiénes son los protagonistas, que son normalmente personas que, que se encuentran con esta realidad, con estos monstruos, con estas criaturas y que se aterrorizan por ellos. Y es interesante que lo que le he dado algún tiempo, que realmente estos protagonistas y estas personas son, son la gente, digamos, que no era como Lovecraft, que digamos que llevaba una vida más o menos normal, que tenía sus creencias, su vida tranquila, y que para él era gente que sí, Como el Doctor Ángel de la llamada de Cthulhu. por ejemplo, que es gente que él la veía que, para él sería como la Muy gente, escéptica también. sí, eh, sí, es ética. En el sentido de de que ignoraban esa verdad, porque no tenemos que, porque en los mundos la historia de Lovecraft, los monstruos y eso era la verdad realmente, que ignoraban esa verdad porque era demasiado terrorífica. Y esa es realmente la gente que, digamos, como Lovecraft veía al resto de las personas, de la mayoría de las personas. Y en cambio los cultistas y la gente que los creía era la gente que abrazaba esta realidad. Era la gente como Lovecraft. Lovecraft Hmm. y su círculo de amigos y la gente que realmente tenía una visión similar a la suya serían los cultistas en las historias. O sea, es Sí, algo muy interesante. yo creo que no hay ningún Tolkien dentro de la obra de Tolkien. Quizás yo creo que él se veía más como Gandalf. Hmm, En el sentido de que es yo creo el personaje que más le definiría como perfil de personalidad. Pero yo creo que él realmente se veía como Bilbo. Es decir, un profesor que él tenía su vida y tal, pero a él, o sea, él quería ser Bilbo, yo creo. O sea, él esperaba, yo creo que todas las mañanas, cuando él iba de su casa a la universidad a dar clase, él rezaba para que se cruzara con él un hombre de barba blanca y de sombrero puntiagudo y que le invitara a ir a cazar dragones. Yo estoy convencido, pero al final no salió nunca de la comarca. sí. Sí, sí. Yo creo que esa es la, la importancia, yo creo, más para entender la obra de Tolkien. Que él era un hobbit en el sentido de que era muy casero, a él le gustaba mucho la familia y tal, pero también sentía una fascinación por las aventuras difícil de definir. Mm. Y la cerveza, también le gustaba mucho. Sí, sí. Cuando vengas a visitarme ya iremos al bar al que solían ir Sí, con pues no sus acabará amigos. bien eso. ¿La sirven por pintas? Vamos que se la sirven por pintas por allí. Y bueno, yo creo que como conclusión eh, de esto, yo creo que, aparte, antes de la conclusión, hay una cosa que a mí me sorprendió bastante cuando empecé a leer a Lovecraft, Mm, que hay bastantes, hay algunos personajes dentro de la obra de Tolkien que encajarían perfectamente dentro de una obra de Lovecraft. mm. Sobre todo los Balrogs, yo creo. El Balrog de Moria, y te explico por qué. No el Balrog en el sentido de una criatura que ha estado aletargada durante generaciones, durante edades, y que al ser despertada provoca tanto en los que la ven como primero, muchos ni la conocen. Y los Sí, que la conocen son los que han leído, en este caso Legolas, conoce las edades antiguas y tal, y,
y lo ven como, pues eso, le describen como describe Lovecraft a sus criaturas, como algo muy poderoso, primigenio. Primero los Balrog. Ungoliant también la veo Mm, como una criatura que podría pertenecer al universo de Lovecraft, por ese sentido de criatura inabarcable, mm. de que todo lo devora, que devora la luz de los árboles, Sí, 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 que que extiende incluso un intenta manto de devorar, oscuridad. claro, De incluso mis intenta escenas devorar la favoritas oscuridad. de Silmarillion. Es como, hay momentos cuando habla de un Goliath de Silmarillion que te olvidas de que es una araña. Es Mm, decir, solo la ves como un ente enorme que todo lo devora. mm, Y yo creo que quizás también no es malvado en este caso, pero diría que Ulmo, el Valar de las aguas, porque cuando habla de él, habla de que los demás tenían sus moradas, pues Oromé vivía en un bosque, cazaba, pero Ulmo siempre vivía, y lo dice más o menos así, en los grandes abismos de los océanos, que era como el más indefinido, el más inabarcable, el más... De hecho, solo interactúa una vez con los hombres, cuando habla con Tuor, ujú. bueno, y el resto no interviene, casi nunca. Y de hecho Melkor es el único al que veía que su reino no le iba a poder someter, porque era un reino muy, muy inabarcable, el reino de las aguas. Entonces lo veo un poco muy en el este de Lovecraft. ¿Qué opinas tú que...? Sí, yo creo que el más Lovecraftiano sin duda es el Balrog de Moria. No tanto el Balrog como criatura sirviente de Morgoth. Claro, sino eh, el papel que Sí, juega sí, dentro de sí, Moria. de encontrárselo allí, de esa criatura que despierta y que es prácticamente como una criatura que ha estado allí desde antes de que nadie pueda recordárselo, eh, y, y que es poderosa y que es inabarcable y que es desconocida. Pero la diferencia principal, y creo que es otra de las diferencias, digamos ahí, fundamentales entre Lovecraft y Tolkien, es que en Tolkien el Balrog es derrotado, mientras que en Lovecraft Cthulhu jamás podía ser derrotado. Ya, ya. Pero por ejemplo, Melkor no es derrotado. Simplemente le expulsan. Mm, Le sacan a las puertas de la noche. Le expulsan porque no puede ser derrotado porque él forma parte del mundo. Entonces, en ese sentido es un primigenio. Y en el caso de un Goliath, tampoco la pueden derrotar. Lo que pasa es que se acaba devorando a sí mismo. mm. Entonces yo creo que eso es muy de Lovecraft. Se acaba devorando a sí misma. Me parece muy, muy significativo. Sí, pero ahí ya veo eh, que aún así son criaturas que, aunque son tremendamente poderosas, son entes que pueden ser, digamos, contra los que se puede luchar, contra los que hay Ya, esperanza de lograr, si no destruirlos completamente, derrotarlo de alguna forma. Mientras que con el Lovecraft, estas criaturas, ya, los dioses entiendo. primigenios, Que es más contra los cultistas que... no tanto eso, sino que están creadas de forma que es que no pueden ser derrotadas. Porque la idea de que existan es de que deben representar seres tan poderosos en que en comparación a los seres humanos no podemos hacer nada contra ellos. Para, digamos, evocar esa sensación de impotencia que sentía Lovecraft. Digamos, ahí está Bueno, eso lo intenta hacer el rey brujo cuando dice que ningún hombre puede matarme. Pero claro, no contaba con Eowyn Claro. y la espada que le clavan toda la jeta. Así que sí, bueno, ahí hay un intento, yo creo que hay un intento ahí de cuando dice pues eso, que ningún hombre puede matar al rey brujo y Mm, tal, es como, trata de decir eso, que nadie es tan poderoso, pero claro, yo sé, volvemos a lo mismo, que Eowyn ya. los No, pero tenía yo bien creo que puestos. sí que es verdad que el ejemplo del Balrog es muy buen Sí, ejemplo de lo que tienen en común y lo que tienen sí. en lo que se diferencian. Es Hmm. un muy buen ejemplo ahí de comprimir dos cosas que tienen en común y se diferencian. Y no sé, así alguno más algún otro tema así que se me ocurra ahora mismo, no sé yo. Eh,
Bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes cosas. Sí, no sé, así yo creo que más o menos, a no ser que se te ocurra así algún otro tema así que tengan en común o que se oponga mucho. No sé, hay una cosa que quería comentar antes, que Ujú, en el caso de Tolkien, me parece que leí un relato de Terry Pratchett que se llama el Puente del Troll, ujú, que me parece un resumen de lo que se ha convertido el mundo de Tolkien. Bueno, el Puente del Troll, por si no lo habéis leído, va es muy cortito, va de un troll que está debajo de un puente, de ahí el nombre, y entonces va un caballero con su caballo, que el caballero es muy mayor, es como un Don Quijote, un Don Rocinante, pero en un mundo fantástico. Y entonces llega al puente y sale el troll y es muy divertido porque empieza el troll, pues le empieza a decir, venga hombre, joder, con lo que molaban los otros tiempos, donde venían caballeros cada dos por tres y venían con espadas relucientes y el caballero le decía, ya ves, cuando había debajo de cada puente había un troll dispuesto a... Y empiezan a compadecerse de sí mismos. El troll diciendo que tiene que mantener a su mujer y a sus hijos. El caballero diciendo que tiene los huesos que se le rompen y que el caballo no vale para nada. Entonces yo creo que Tolkien ahora es eso. O sea, ha envejecido ujú. y, y si viéramos ahora a Frodo y a Pippin y Merry tomándose una de estas, pues seguramente dirían eso. Que vaya épocas en las que los libros, pues había que tirar anillos al fuego en lugar de tener que decidir si Varys o Meñique son los malos. Es decir, yo creo que ahora mismo Tolkien no entendería el mundo literario de Mm. ahora. No, no que no entendería, sino que no tendría cabida en él. Es como quizás sería una rémora, pero no por eso es peor, sino es... Yo creo que ya es un libro de otra época. Pero no por ello, pero podemos seguir Sí, sí. disfrutándolo igualmente. Yo creo Los libros son que los libros son intemporales. sí. En comparación, Lovecraft, yo diría que ahora mismo está bastante de actualidad, que es bastante relevante, que encaja bastante con la época actual, sentido de que, digamos, ahora la gente está Pero yo creo que encaja mucho más Lovecraft. Sí, sí, Lovecraft estaba diciendo. Ah, Love. Si he dicho Tolkien me he equivocado. No, no te creo que no has dicho ni Lovecraft ni Tolkien. Ah, pues me referí, pues Tolkien no, Lovecraft, digamos encaja más, digamos su visión de un mundo amoral, es algo que la sociedad ahora mismo es algo que está más cercana a contemplar, aunque la mayoría de la gente no es algo que crea, mucha gente ya tiene esa idea en la nuca dando vueltas y aunque intenta no pensar mucho sobre ello, no se puede, es difícil evitarlo. Y Lovecraft eh, golpea directamente ahí y saca y hace sangre y lo explora completamente. En ese sentido, Claro, yo creo que por eso es mucho más. Además, en una sociedad en la que todo es. Vivimos en el mensaje directo, la rapidez, el dinamismo. Yo creo que Tolkien es más para sentarte. Es como más. Es más lento. sí, Pero no en el mal sentido de la palabra, ya, sino en el sentido diferente. Las batallas de Tolkien no son tan dinámicas como las de Juego de Tronos, por ejemplo. mm, No son y sus personajes no son tan son complejos de otra manera, de una manera quizá más sosegada. mm, Entonces eso es quizá, yo creo que por eso quizás se ha desfasado un poco y por eso es más difícil apreciar el, lo que podría ser la obra actualmente con lo que fue. O sea, ahora mismo es imposible que El Señor de los Anillos o un libro como El Señor de los Anillos fuera rompedor. mm, No podría ser, cuando en su época fue absolutamente, resultó impactante.
Entonces yo creo que ahí está mientras que Lovecraft sí, porque Lovecraft sigue provocando impacto. Voy a decir a corto plazo, es decir, el Señor de los Anillos es más un libro a largo plazo, por así decirlo. No sé si me he explicado bien. Más o menos. Yo diría que Si no, en la aunque... segunda parte de este coloquio ya lo Sí, 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 decimos. sí, ya haremos la segunda parte. Lovecraft, yo creo que, aunque es cierto que sus ideas sí que son relevantes, eh, aún así no es un autor que se pueda considerar, que la gente consideraría moderno y que leería con facilidad. Yo creo que no es un autor que puedas recomendar a cualquiera. Lovecraft, igual que Tolkien, es un autor que se extiende mucho describiendo cosas y Mm, describiendo situaciones que, digamos, no tienen mucha acción. Se pasan unos cuantos... ya, Hay historias en las que se pasan unos cuantos capítulos describiendo conversaciones por telégrafo entre dos personajes, contándoles pues de lo que han estado descubriendo por las montañas y ese tipo de cosas, o de sí, o pasajes en los que cuando se pone a descubrir en la montaña de la locura a los antiguos, me parece que sea, a los mini Cthulhu, que los llamo yo, lo hace prácticamente como si fuera de forma completamente científica y fría, como si estuviera haciendo una autopsia, con términos mm, técnicos. Eso es algo que una persona que está acostumbrada a algo como el Juego de Tronos, lo va a leer y va a pensar, ¿qué narices es esto? Que no soy capaz de asimilarlo. Digamos, ya. son autores que es complicado leerlos de alguna forma. De distintas formas Pero realmente. complicados yo creo que tampoco es complicado. Es decir, a mí eso de que no, este libro es inaccesible. No, yo creo que simplemente cuando te acostumbras a un tipo de literatura, cambiar Mm, se te hace difícil. también. Entonces, cuando estás acostumbrado a una literatura muy dinámica, cuando pasas a una literatura más estática, por así decirlo, te cuesta. Mm, Y se te hace largo el capítulo y se te hace larga la página. Entonces, yo creo que ahí estaría la clave. mm. Pero bueno, que yo creo que son autores que sí que se pueden leer actualmente y que Sí, pueden tener, pueden tener aplicaciones en el mundo actual. sí, sí. Yo es Yo un... creo que para terminar sí. vamos a... Bueno, Sí, no, estaba para terminar yo pensando... creo que deberíamos recomendar uno de los libros de cada uno y por qué, mm. Bueno, yo vamos a creo. hacer eso y además vamos a decir por qué razón la gente debería leer a Vale, Tolkien, a Lovecraft. Y lo vamos a decir los dos de los dos. Si quiere... vale. eh, a- Empieza tú con bueno, Tolkien primero. con Tolkien primero, venga. Tolkien, yo personalmente, yo recomendaría leer a Tolkien porque es que no hay ningún otro autor que haya sido capaz de crear un mundo que se sienta tan real como él. Y a la vez un mundo realmente tan enorme y tan complejo y tan lleno de fascinación y de cosas por descubrir. Eh, y además también porque es que cuando lo lees tiene esas características de realmente de estar leyendo algo casi épico o mitológico, como si estuviera hablando de eso, como si de los que estuviera, realmente te da la sensación de que podrías ver una cultura que hubiera creído esto como verdad hace unos cuantos cientos de años. Es esa, digamos, Bueno, ahora. sí, es esa propiedad Yo, épica y casi mitológica que tiene. Venga, y sí, ahora yo Tolkien, yo creo que... y recomendaría leer Yo, primero El Hobbit, porque es el más accesible y creo que es así para iniciarse, sí, es el mejor. yo creo que Ahora de ahora Tolkien. tú de Lovecraft. Ah, Luego vale. cambiamos. Yo creo que Lovecraft. Hay yo, bueno, yo lo empecé a leer porque me lo recomendaste tú. Y yo creo que es un autor que hay que leer ahora porque, por lo que he dicho antes, porque te saca un poco de los límites sociocívicos en los que estamos inmersos en. Es decir, vivimos en una sociedad extremadamente racionalista, Mm, extremadamente eh, lo que hay, lo que tengo delante es en lo que creo y lo que me interesa.
Entonces Lovecraft yo creo que es útil para saber que hay cosas desconocidas, que siga habiendo cosas desconocidas, que siempre habrá cosas desconocidas. Y también para conocerte a ti mismo, porque al final Lovecraft te lleva a convivir y a enfrentarte a tus propios miedos también de alguna manera. Claro, Lovecraft es un poco que Y te saca un poco del egoísmo y del orgullo claro, que tenemos claro, es ahora, de creer, digamos, sí. precisamente eso. Y también creo que hay que leerlo lo voy a resumir en una frase de Iker Jiménez, que me gustó mucho, que decía, aún hay cosas en este planeta azul. Bueno, siempre habrá cosas en este planeta azul que nunca nos pertenecerán. Y menos mal. Y yo creo que eso es un poco lo que viene a decir Lovecraft, que creemos que el mundo es nuestro. Perdón, que siempre ha sido nuestro. Pero hay cosas que el hombre no puede controlar y que son desconocidas y que no. Es decir, que hay en las profundidades del océano. Conocemos un 1% a lo mejor, o un 20% Sí, y que aunque de lo lo que hay en. descubramos, siempre habrá más, Claro, más. claro, y cosas que no podamos controlar. Ahora mismo, yo qué sé, es muy tópico, pero del universo conocemos nada. Entonces Lovecraft te ayuda un poco a ver a salirte un poco de esa, eh, de ese, Sí. eh, iba a decir A ver, antropocentrismo, que no me salía, de ese antropocentrismo, sí. antropocentrismo en el que hemos vuelto a caer. Es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas, que todo lo controlamos. No. También hay cosas hay cosas a las que el hombre no. Primero, no tiene control y que no le importa al hombre. Es decir, el Lovecraft te ayuda a comprender, fíjate hasta qué punto, Lovecraft te ayuda a comprender que el iceberg contra el que se estrella el Titanic no quería matar humanos. Y que después de matar humanos siguió igual, le dio igual. Es decir, que el iceberg estaba ahí antes de que llegara el Titanic y siguió estando, bueno, menos supongo que antes, después de que se fuera, y que le dio igual, que no es ni bueno ni malo, y al que el ser humano le da igual. Mm. Es decir, no, un huracán no se plantea voy a matar humanos, no, es superior a eso. O sea, yo creo que Lovecraft te ayuda a entender eso. Y para recomendar, pues yo recomendaría con el que empecé yo, que me parece un buen, que es La llamada de Cthulhu, que yo creo que es, y si no, es un relato corto, el del alquimista, también me Ah, sí, también muy parece, así bueno. para empezar, me parece también muy recomendable. Sí, ese además creo que es de los primeros que leí suyos. Y bueno, ahora yo para recomendar por qué deberíais leer a Lovecraft. Aparte de lo que ya ha dicho Marcos, que la verdad me ha gustado bastante, y lo del Titanic probablemente lo voy a copiar y no daré derechos de autor. No te haré referencia porque soy así de capullo. Eh, pero aparte de eso, yo diría que eso. Si vosotros a veces os planteáis, eh, tenéis estas ideas peligrosas en cuando estáis intentando dormiros por la noche, o cuando contempláis el cielo, un cielo sin estrellas, o cuando miráis a la inmensidad del mar después de que se pone el sol y pensáis que quizás todo lo que somos y todo lo que creemos y todo lo que hacemos no tiene tanta importancia y que no es relevante y que al final no somos más que una pequeña luz rodeada de oscuridad a punto de apagarse. Si alguna vez Eso lo tenías preparado, ¿verdad? si alguna vez habéis tenido esa sensación, aunque solo sea brevemente, leedlo. Si no, si pensáis que el hombre es todopoderoso y que todo lo que hace es importante, relevante, no os molestéis. Y como ha dicho Marcos, pues yo creo que como a él igual que a él le recomendé La llamada de Cthulhu, a vosotros también os recomiendo que, la, que el párrafo con el que se abre esa historia es probablemente mi frase preferida de toda la literatura, que no la voy a decir ahora entera, Que no es pero decir poco, porque este hombre aquí donde lo veis
lee 6 o 7 libros a la vez. Eso es antes, ahora ya con 2 o 3 como mucho, ya me he relajado. Pero bueno, es eso. Y ahora tú, bueno, recomiéndanos a Tolkien. Bueno, pues yo creo que Tolkien es útil, importante de leer en esta época y útil, porque, porque te da, a mí Tolkien me dio un modelo de amigo, es decir, yo los amigos que he buscado siempre son los amigos que encontré en Tolkien y un modelo de vida a llevar también. Yo creo que es, como he dicho antes, en una sociedad en la que vivimos corriendo, siempre no nos paramos a pensar, a disfrutar, no es que no nos paramos a disfrutar de nada. Eh, yo creo que Tolkien te ayuda a eso, a saborear cosas que, que son cotidianas, es decir, la grandeza de Tolkien y de los hobbits sobre todo es saborear las cosas del día a día. Entonces yo creo que es importante porque Tolkien te ayuda a entender y a dar valor y a saborear esas cosas del día a día. A, a fijarte en que un amigo, en que una cerveza en un bar, en que cenar con unos amigos, en que la familia, en que mil cosas pequeñas al final son lo que hacen la felicidad, que no que al final las grandes cosas, sí, hombre, debemos tener sueños, no digo que no, pero que también no nos perdamos en eso y que aprovechemos y saboreemos lo que nos da cada día, Mm. las pequeñas cosas. Como dice, me acuerdo cuando están ya en el monte del destino y, acaban de. Bueno, todavía no han llegado, pero vamos, que están en la misión más importante de toda la Tierra Media. Y Sam le dice a Frodo: será pronto primavera, los árboles estarán todos en flor y en la avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos. Y le dice: las primeras fresas con nata. Se abrirá la temporada de las primeras fresas con nata. El sabor, y le dice: el sabor de las fresas, ¿lo recuerda? Dice, bueno, Sí. y Frodo le dice: pues no, Sam, no recuerdo el sabor de nada. pero Claro, Frodo dice, que ahí se nota que es un fan de Lovecraft también, porque esa sí, fue pero su ahí fase Frodo también Lovecraftiana. Frodo dice: no recuerdo el sabor de nada, ni el arroz, ni el sonido del agua, ni el tacto de la hierba. Al final, ahí lo que quiere Frodo es estar en la comarca, tumbado en un prado y bañándose en el río, que es lo que antes hacía todos los días. Entonces, que valoremos, Tolkien te ayuda a eso, a valorar el día a día y los pequeños detalles. Y bueno, también creo que enseña valores que igual están un poco, a mi juicio, están un poco en segunda fila o en tercera en esta época, que es como, yo sé, la amistad, la lealtad también y la fuerza de voluntad también y cosas así que parecen de otra época o poco importantes, pero que para mí son de primera necesidad, por decirlo de algún modo. Mm. Y bueno, yo recomendaría que para empezar, no suelo hacerlo, pero bueno, os recomiendo que os leáis El Señor de los Anillos, lo primero, que os enganchéis ahí, os enamoréis de la Tierra Media y luego ya busquéis, porque en El Señor de los Anillos hablan del Hobbit y del Silmarillion y luego ya a raíz de eso lo busquéis, pero que primero os leáis El Señor de los Anillos y no os podáis soltar de Tolkien en la vida. Y bueno, que un placer estar aquí esta tarde con vosotros Y y bueno, espero que vengamos pronto a hablar de otras cosas. y bueno, un placer tenerte aquí, Marcos, con nosotros, aquí en tu primera aparición en el canal. Sí, que Habrá ya más, era créeme. hora, ¿eh? Y bueno, pues eso, muchas gracias a los espectadores, espero que os haya gustado, yo creo que hemos hablado de algunos temas interesantes y sobre todo hemos dado rienda suelta a nuestro fanboyismo por Lovecraft y por Tolkien, que también está bien. Y es bueno, espero que como mínimo os haya hecho replantearos alguna forma de lo que veo, de que lo ve, de alguna forma de cómo veis a estos autores y sobre todo os haya hecho que os den ganas de leerlos, aunque ya se lo hayas leído todo de ellos, de volver a leerlos, que yo creo que ese es el Eso es, principal esa es la objetivo. idea. Así que muchas gracias, ya nos veremos en la próxima. Muchas gracias a ti. Y bueno, a vosotros ya sabéis Venga, un que abrazo. nos vemos muy pronto, nos vemos mañana y nos veremos pronto en el próximo libro, Teco Libros. Y ya sabes, larga vida y Que la fuerza prosperidad os acompañe. y que la fuerza os acompañe.